Muy buenos días, queridos estudiantes de la clase y asignatura de Finanzas 2, ¿verdad? Hoy va a ser un día muy especial porque es la introducción a una de las clases o asignaturas más importantes de la carrera de Ciencias Económicas y es Finanzas 2. Mi nombre es licenciado Álvaro de Jesús Cruz Vega, aquí lo tenemos como docente, ¿verdad?, de esta asignatura. Y vamos a ver prácticamente el contenido de esta asignatura en 3 unidades que son estrictamente funcionales. Prácticamente son herramientas que ustedes van a tener para cuando vayan a desarrollar su función laboral en los mercados, ¿verdad?, en las empresas, etc. Y aquí tenemos prácticamente las 3 unidades. La unidad 1 consta de presupuestos de capital y financiación a largo plazo. O sea, estas son prácticamente decisiones ya que se realizan o se hacen en los negocios, previo estudio. La segunda unidad trata de las finanzas corporativas. Esto más que todo es la administración financiera de las grandes corporaciones, ¿verdad?, que se dan en nuestro país y en el resto del mundo. La unidad 3 es específicamente la administración financiera internacional. Prácticamente es cuando la empresa sale del país y comienza a invertir en otros países, ¿no?, en otros tipos de negocios ya basados en la globalización, ¿verdad? Entonces, estas 3 unidades son las unidades funcionales de Finanzas 2 para que ustedes se desarrollen, ¿verdad?, y se desempeñen de una manera eficiente y eficaz. Pero para comprender el ámbito de aplicación de estas 3 unidades, tenemos que ver siempre lo que se aprendió en Finanzas 1, ¿verdad? Y vamos a aplicarlo a mayor escala en las Finanzas 2, pero de una manera más analítica, más gerencial, más participativa, ¿verdad?, donde ustedes van a consolidar competencias y capacidades que les va a permitir desarrollarse, ¿no? Y este es una de las áreas más funcionales que tiene la universidad porque es el tema de las finanzas, que es transversal a través de todos los sectores de la economía. Pero para entender esto, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al presupuesto de capital y financiación a largo plazo, que está interrelacionada con las finanzas 1, está interrelacionada con la microeconomía, con la macroeconomía, o sea, es transversal, cruza bastantes áreas de la economía. Lo primero que ustedes tienen que comprender, ¿verdad?, en materia de finanzas, es que la finanza trata de las decisiones de negocio. O sea, las empresas trabajan mucho con decisiones que se toman diario, semanal, quincenal, mensual, anual, o a largo plazo o a mediano plazo, ¿verdad? Pero para poder entender esto, el sistema de las decisiones, desde el punto de vista financiero, ustedes tienen que saber qué es la inversión, ¿verdad? Según en finanzas, la inversión se clasifica en corto plazo hasta 12 meses, según el ciclo económico, y hasta largo plazo, ¿no?, a más de 12 meses, según el ciclo económico. ¿Qué significa esto? Que las inversiones de corto plazo, que es lo que vieron ustedes en Finanzas 1, trata sobre los instrumentos de deuda. ¿Qué son esos los instrumentos de deuda? Son los certificados de depósito a plazo fijo que un banco te puede ofrecer, ¿verdad? Pero a cambio, el banco te paga con una renta fija de interés, ¿verdad?, una tasa fija de interés. Esa es una inversión de corto plazo. Entonces, hay un retorno de inversión del principal más los intereses de renta fija, que tengan vencimientos a corto plazo. También tenemos los instrumentos de patrimonio, que estas son de las empresas, son especulaciones de bolsa o de acciones
que se compran y se venden, de las empresas, pero que te generan una renta variable. Esa renta variable son los dividendos, ¿ya? O utilidades o ganancias de capital, que te las da el mismo mercado, ¿verdad? Entonces, esas son inversiones de corto plazo porque su retorno es hasta 12 meses, pero te genera eso, ¿no? Utilidades, te pagan dividendos por utilidades, como utilidades y ganancias de capital. Hay un retorno. Otra inversión de corto plazo, que es también tema de Finanzas 1, es la inversión en cuentas por cobrar. Ya, el solo hecho de dar un crédito a un cliente o a un deudor es una inversión. ¿Por qué? Porque te va a generar una renta, ¿verdad? Una renta fija, que son los intereses. ¿Verdad? Si se pasa más allá de un mes, ya un crédito a un cliente en cuentas por cobrar, más allá de un mes, te genera una renta fija que son los intereses. Pero si es en un mes, pues no se cobra ningún interés. ¿Por qué? Porque la política del crédito en cuentas por cobrar te lo cubre. Solo vas a pagar el principal. En ese sentido. Entonces, el mero hecho de autorizar crédito es una inversión de corto plazo. Tenemos la otra inversión de corto plazo, que son los inventarios. Comprar y vender inventarios, ¿verdad? Y a través de ellos obtener ganancias es parte de la inversión de corto plazo, ¿verdad? Porque su retorno es a los próximos 12 meses. Su rotación de inventario es mensual, quincenal, semanal, ¿verdad? Pero que se administra en un corto plazo. Entonces, esto es tema práctico de Finanzas 1. Pero ya las inversiones de largo plazo sí, ya es del resorte de las Finanzas 2, ¿verdad? Que aquí tenemos también, vamos a agregarle aquí, los intangibles. Marcas y patentes. Que la parte que esos temas de inversión de largo plazo se tocan en las 3 unidades. La inversión de largo plazo con instrumentos de deuda y patrimonio que vencen a más de 12 meses o a más de un año, que no es clasificado como corto plazo, se clasifica como una inversión de largo plazo, a más de 12 meses. Y entre esos tenemos instrumentos de deuda, ¿verdad? Que son compras de títulos valores en bonos, ¿verdad? Y que le va a generar una renta fija. O inversión en instrumentos de patrimonio, compra de acciones para tenerlas a largo plazo, pero que le va a redituar en un futuro utilidades y ganancias de capital, ¿verdad? Entonces, esas inversiones de largo plazo tienen que tener también su propio retorno. También otro tipo de inversión de largo plazo tenemos los bienes. En los bienes son tangibles, como los mobiliarios, pueden ser muebles y equipos en general, camiones, escritorios, computadoras, aires acondicionados, etcétera, ¿no? Y están los inmobiliarios, que son los terrenos y los edificios. ¿Por qué nosotros trabajamos con las inversiones de largo plazo en bienes inmobiliarios? ¿Verdad? Porque los terrenos y edificios los puedes usar. Entonces, la empresa recupera esa inversión vía actividades económicas o vía ganancias de capital cuando el valor de los terrenos y los edificios aumentan a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, así se retorna el capital de la inversión en bienes inmobiliarios, así como inmobiliarios también los recuperamos vía actividades económicas, vía venta de mercadería, pero hay un elemento muy importante que es el elemento fiscal, ¿verdad? Que también hay un beneficio fiscal en cuanto a la depreciación de los mobiliarios y la depreciación de los edificios, ¿verdad? En ese aspecto.
Tenemos otra inversión de largo plazo que son las intangibles. Es cuando la empresa compra la marca de un producto, ¿verdad? De un producto de éxito internacional o en el mercado. Entonces, para comprar esa marca, pues tiene que desembolsar una gran inversión, ¿verdad? Y las patentes, que son las que legalizan la fórmula de un producto que va a tener mucho éxito en el mercado o está teniendo éxito y que también va a tener a la par un nombre o una marca, ¿verdad? En ese sentido. Entonces son inversiones intangibles. Por otro lado, esta es la parte de las decisiones de inversión. Ahora vamos a las decisiones de financiación como negocio. Aquí tenemos el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es lo que vieron en Finanzas 1, ¿verdad? En corto plazo tenemos los préstamos bancarios, ¿verdad? Que se reciben de los bancos hasta 12 meses. Es un préstamo a corto plazo con vencimiento, ¿no? Tenemos las líneas de crédito que los bancos te aperturan, ¿verdad? Te dicen, mira, aquí tenés autorizada una línea de crédito. Cuando necesitas recursos del banco, pues aquí tenés la línea de crédito con la cual vos vas a ir solicitando los desembolsos y así se te van concediendo los créditos, ¿verdad? Entonces, es una línea de crédito que está disponible para ser usada en el momento en que la empresa tenga necesidad de esos créditos, ¿verdad? Cuando tenga necesidad de liquidez, una inversión de corto plazo, qué sé yo. La otra financiación a corto plazo, los créditos de proveedores. Ya cuando el proveedor te ofrece productos con un plazo para pagar en crédito. Entonces, esa es una financiación a corto plazo. Inclusive nosotros como trabajadores somos proveedores de la empresa porque le estamos generando un servicio y nos pagan cada 15 días o cada mes. Pero es una forma de financiación, los pasivos laborales de las empresas. Otra forma de financiación es el corto plazo. El factoring de cuentas por cobrar. Muchas empresas cuando tienen problemas urgentes de dinero o de liquidez, ¿verdad? Le ofrecen a los bancos y a otras instituciones financieras o a otras empresas especializadas su cartera de cuentas por cobrar. Pero para poder negociar el factoring o negociar, ceder las cuentas por cobrar, tienen que ser clientes que tengan riesgos mínimos como clientes, pues que sean pagadores en su fecha de vencimiento, cumplidores, ¿ya? No se retrasan. O sea, prácticamente son negocios estables, son clientes estables. Entonces, ese tipo de facturas se pueden negociar, ¿verdad? Que no tengan muchos riesgos, cuentas por cobrar. Pero esta es una forma de financiar. O sea, prácticamente disminuiría tu cartera de cuentas por cobrar en corto plazo y aumentaría tus obligaciones de corto plazo como financiación a través del factoring. Esto es Finanzas 1, ahora vamos a ver Finanzas 2, financiación de largo plazo. Aquí tenemos préstamos bancarios, ¿verdad? Para financiar proyectos de inversión a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. Tenemos también emisiones de instrumentos de deuda, bonos, que son títulos valores a largo plazo. Pueden vencer dentro de 4, 5, hasta 10 años, dependiendo de la política o estrategia que vaya a desarrollar la empresa, ¿verdad? Es una forma de financiar nuestras inversiones de largo plazo. Emisiones de instrumentos de patrimonio, acciones, ¿verdad? También estos son títulos valores de la propia empresa. Ya ofrecen las acciones en un mercado financiero o un mercado privado, en una suscripción privada y alguien va a comprar esas acciones de la empresa y se vuelve accionista de la empresa. Pero el mero hecho de entregar las acciones y recibir dinero a cambio, esa es la financiación. La otra fuente de financiación a largo plazo para financiar los proyectos de largo plazo son la reinversión de ganancias. La reinversión de ganancias, o sea, tenemos las ganancias depositadas en el banco, ¿ya? Disponibles. Entonces, vamos a agarrar de estas ganancias, vamos a invertirlas en proyectos de largo plazo. O también la reinversión de ganancias puede ser una fuente de financiación para proyectos de inversión de corto plazo.
¿verdad? Perfectamente. Eso va a depender de cómo la empresa tome sus decisiones y pueda consolidarlas. Y esta estructura, esta clasificación, es la que vamos a ver en las 3 unidades, ¿verdad? En las 3 unidades. Les aclaro que también la financiación tiene un costo de capital. No crean que la financiación es gratis, tiene un costo de capital que hay que pagarlo. ¿Cuál es el costo de capital de los préstamos bancarios? El costo del interés. ¿Cuál es el costo de capital de las líneas de crédito? El costo de interés. ¿Cuál es el costo de capital de crédito de proveedores? El costo del interés, ¿verdad? Y el factoring de cuentas por cobrar, pues que también ahí tiene un costo de interés. El largo plazo también en préstamos bancarios tiene un costo de interés. La emisión de instrumentos de deuda tiene un costo de interés. Todas estas instrumentos de pasivo o de deuda son deducibles de impuestos, o sea, hay un beneficio fiscal, ¿verdad? Y ese beneficio fiscal lo vamos a ver en las 3 unidades. Ya van a estar en un nivel máximo, o sea, prácticamente aquí se los voy a poner, muchachos. Aquí está finanzas 1, miren. Finanzas 2 está en el siguiente peldaño. Ya están en otro nivel superior. Tienen que pensar muy fuerte para que puedan comprender todo este proceso. Los 2 últimos instrumentos de financiación a largo plazo son los instrumentos de patrimonio, que son las acciones. Pues aquí no hay ningún beneficio fiscal, muchachos. Prácticamente ahí no nos da el derecho de deducir nada de eso, no. Y la reinversión de ganancias tampoco, ahí no hay un beneficio fiscal solo porque reinvertiste en la ganancia, con las ganancias, no, en ese aspecto, de manera directa. Entonces, este es el panorama de cómo se clasifican las decisiones de negocio. ¿Qué es lo que pasa aquí, muchachos? Que finanzas 1 y finanzas 2, ¿verdad? No es solamente hacer números. No solamente es hacer números. Hay que analizar financiera y económicamente las decisiones de negocio. Si tuvieron un impacto positivo o tuvieron un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de la empresa. Entonces, no solamente es hacer los números en Excel, ¿verdad? Sino que hay que analizarlo. Hay que sacar una conclusión. Hay que sacar unas recomendaciones. Porque ese es el trabajo, ¿verdad? Del gerente, del consultor, del analista. Y tenemos la otra parte que se llama la administración de negocio. Esto es tema de decisiones y este es tema de administración. Claro que las dos están íntimamente relacionadas, son hermanas gemelas, ¿verdad? Tomar decisiones tiene su campo de acción y administrar un negocio tiene su ámbito de acción, ¿verdad? Administración de negocio, aquí tenemos ustedes como profesionales de las ciencias económicas, tienen que trabajar en estos 6 elementos desde el punto de vista financiero para que ustedes puedan hacer una buena gestión empresarial o haciendo una gestión exitosa, una empresa exitosa desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Que es la parte más medular en las empresas. Tenemos la inversión, vamos a administrar la inversión. Cuando nosotros administramos la inversión es para desarrollar estrategias y políticas. Todo lo que está ya configurado como inversión de corto y largo plazo es esto: desarrollar estrategias y políticas para las inversiones de corto plazo y de largo plazo. Financiación. Tenemos aquí la administración de la financiación. Es también desarrollar estrategias y políticas, financiación de corto y de largo plazo. Si ustedes se fijan, hay una diversidad de opciones que tienen las empresas, miren, para financiarse. Hay muchas más, pero estas son las más básicas, ¿verdad? Estrategias de financiación. Otra parte fundamental
que los profesionales de ciencias económicas y ustedes como estudiantes tienen que saber, ¿verdad? Es la administración de los riesgos. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos inherentes? O sea, los riesgos que están asociados con la empresa. Y ahí tenemos riesgo financiero, riesgo operativo y riesgos del sistema económico, etc. El administrador de la empresa, o el gestor, o el asesor, o el consultor de la empresa o del negocio tiene que también manejar los temas de administración de riesgo. ¿Verdad? Un errorcito, por no haber olfateado bien el riesgo, pueden hacer que un negocio quiebre, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. También esto lo vamos a ver en las 3 unidades, la administración de riesgo. Y me las tienen que expresar en los análisis financieros. En los análisis financieros. Por eso es que ustedes ya vienen de Finanzas 1 con la base para desarrollar las Finanzas 2. Tenemos otro tipo de administración de negocio, los rendimientos, que son las ganancias, las utilidades. Aquí vamos a ver, es como si vamos a capitalizar el negocio, o sea, la ganancia o las utilidades como rendimiento, la vamos a reinvertir en el negocio, como una fuente de financiación a largo plazo, o una fuente de financiación a corto plazo. Entonces, en la administración de la ganancia es lo que vamos a decidir para tomar decisiones, ¿verdad? Si no se capitaliza, bueno, prácticamente pues a cada dueño del negocio le va a llegar su chequecito de dividendos por repartición de utilidades, ¿verdad? Entonces ese dinero sale de la empresa, mientras que si lo capitalizamos, queda dentro de la empresa para el crecimiento del negocio, ¿ya? Porque las utilidades y la ganancia es el vehículo oficial para que las empresas crezcan hacia el futuro, ¿verdad? Tenemos otro componente de la administración de negocios, la liquidez. O sea, hay que tener un billetito disponible, ¿ya? Hay que tener un dinero disponible en el banco para que nosotros podamos tener, ¿qué? Capacidad de pagar o capacidad de pago de deuda, de gasto, pago de planilla, pago de impuestos, pago de los dividendos de los accionistas, retorno de ganancias o de principales a los inversionistas. Hay que tener liquidez y que sea una liquidez suficiente como capacidad de pago. Y la última es pues prácticamente la solvencia. Administrar la solvencia de la empresa. O sea que si nosotros estamos pagando deuda, los gastos, el retorno de las inversiones, el pago de los impuestos, prácticamente si tenemos suficiente capacidad para pagar todo eso, es porque ya tenemos o desembocó en una solvencia, o sea, estamos solventes. O sea, estar solvente significa que tenés garantías, ¿verdad? En todas sus formas, tenés cobertura en todas sus formas. Eso te da la solvencia, la tranquilidad. Soy una empresa solvente. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque tenemos capacidad de pago, ¿ya? Tenemos cobertura, ¿ya? Tenemos garantías reales, ¿verdad? Para poder nosotros responder en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la administración de negocios desde el punto de vista financiero. Por eso la parte de finanzas es como asignatura, es una de las más importantes en materia de negocio. Además, la finanza, dice la teoría económica o la ciencia económica, es una especialidad de la economía. Es una especialidad de la economía. Y que eso lo va a consolidar como profesional. De esta manera he concluido prácticamente esta introducción a Finanzas 2. Espero que nos sigamos viendo en el resto de la asignatura, ¿verdad?